Ángel Xolocotzin, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Buenos días a todo el público que nos ve en esta mañana. Oye, pues buen tema que traes el día de hoy. A ver, cuéntanos, Emilio Uranga. Sí, me gustaría hablar de este texto, de este libro que se publicó hace pocos años, fue 2021, que se llama Años de Alemania, 1952-1956, de Emilio Uranga. Fue principalmente editado por Adolfo Castañón y contiene pues varios textos, ¿no? Los diarios de Alemania de Uranga, que principalmente son alrededor de 1954, 55, luego cartas a Luis Villoro, cartas con Alfonso Reyes y 13 escritos de Uranga que no han sido publicados en otros lugares. Entonces, es un documento importante, son pues algunas páginas, ¿no? Son 700 páginas, alrededor de 700 páginas, pero es un documento importante para recrear, para recordar pues una parte importante de la historia de la filosofía en México y de la historia de la cultura en México, ¿no? A través de Emilio Uranga, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones, principalmente porque fue miembro del grupo Hiperión, como recordamos, ¿no? Que es ese grupo conformado por Ricardo Guerra, Luis Villoro, Leopoldo Sea, Joaquín Sánchez Magregor, Jorge Portilla, Uranga, y que estaban, pues digamos, alrededor de José Gaos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ahí en Mascarones, estaban alrededor de él y comenzaron a plantear, como sabemos, la idea de repensar lo mexicano, ¿no? En la conformación de ese grupo, a partir de impulsos que recibieron de la fenomenología francesa y alemana, ¿no? Bueno, el lado de lo que se llamó fenomenología francesa en ese momento, pues era fundamentalmente Jean-Paul Sartre, que como sabemos, pues más bien se guió por el lado del existencialismo, y en el caso de la fenomenología, pues era Husserl y Heidegger, ¿no? Entonces, recordemos los intentos que hizo Uranga en algún momento, en 1949 y después en 1952, con su ontología del mexicano, ¿no? Que está, bueno, ahora son accesibles en este texto, ¿no? De análisis del ser del mexicano y otros escritos de filosofía, y fundamentalmente en esos dos grandes intentos, ¿no? De la ontología del mexicano, el 49 y 52. Entonces, digamos, esos antecedentes ya tenía Uranga, y como muchos de ellos, de ese grupo y otros intelectuales cercanos a José Gauss, pues estaba en el centro de la figura de Heidegger, ¿no? De ir a conocer y estudiar con Martin Heidegger, y ese es el caso de Uranga, ¿no? Que en 1954 está en Friburgo, conoce a Heidegger en febrero del 54, se desilusiona, en general se desilusiona de su estancia en Alemania y comienza a redactar este diario que es muy interesante precisamente por lo que él ve, lo que describe, y a la vez se confronta con sus propios intereses y con aquello que quisiera hacer inicialmente en el ámbito de la filosofía y después, como sabemos, en el ámbito de la literatura y pues lamentablemente también en el ámbito de la política, ¿no? Y digo lamentable porque pues estuvo al servicio de algunos políticos y de algunos partidos, como sabemos, ¿no? El caso Sí. de Uranga, ¿no? Entonces, es realmente muy interesante todo lo que encontramos aquí por eso que él narra de su estancia, pero también la relación con Villoro, con Alfonso Reyes y lo que le van narrando, lo que está ocurriendo en esos momentos en el país, la vida cultural, cómo se está moviendo, aquello que se puede hacer, aquello que se sugiere, aquello que incomoda. Entonces, es interesante este diario, ¿no? Claro. No, además es un personaje súper complejo, contradictorio, ¿no? Lo que decías, ¿no? Bueno, por un lado, esta formación impresionante, ¿no? Para su tiempo, estar formándose en las universidades de Europa, en este contacto con Heidegger. Pero, ¿qué es lo que, a ver, qué hay de fondo? ¿Cuáles eran los intereses
pragmáticos de Uranga, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que buscaba? Eso me llama mucho la atención de él. Yo creo que está, o se nota constantemente el interés en hacer una obra filosófica, ¿no? Está esa intención que inicia, como él mismo reconoce, con esta ontología del ser mexicano, pero que en algún momento dice, vamos a ampliarle y hacer una ontología, vamos a hacer una gran obra, ¿no? Empieza con estos desacuerdos con la fenomenología, con esa decepción que tiene de Heidegger al conocerlo. Incluso es interesante lo que narra, ¿no? Porque finalmente pues, se decepciona, ¿no? Entonces, bueno, pues dice que está de alguna manera como pues encontrándose a un filósofo al que no reconocía, ¿no? Que realmente pues, no lo veía como la gran figura. Y claro, en esos momentos pues Heidegger ya estaba fuera de la universidad, hay varias cuestiones que estaban en juego. Pero todo eso se confronta con sus ideales de hacer una gran filosofía y a la vez va señalando él mismo sus, pues digamos, limitaciones o, pues, con, digamos, ciertos bloqueos que él considera y que no le permiten escribir, ¿no? Y que eso lo mantuvo atormentado, ¿no? Realmente fue esta imposibilidad que él reconoce en el diario, ¿no? Por escribir, ¿no? Esa situación que lo atormenta. Y es muy interesante porque ante esa queja constante de no poder escribir, de no hacer su gran obra, se va alejando poco a poco de la filosofía, ¿no? Y especialmente en las cartas con Alfonso Reyes puede notarse ya su interés por Goethe, por ejemplo, ¿no? Órale. Hay un momento en el que comienza a interesarse por Goethe, comienza realmente a leer muchísimo sobre Goethe y entonces más bien traslada esa idea de hacer una ontología, una gran obra de filosofía, a hacer una obra literaria sobre Goethe, ¿no? Pero bueno, finalmente queda pues como proyectos, ¿no? O sea, como sabemos, finalmente hay muchos escritos de Uranga, que esos 13 que están compilados ahí, escritos breves, algunos sobre Goethe, precisamente con esa pretensión de hacer esa gran obra, y algunos están compilados por Guillermo Hurtado en este Qué texto, ¿no? maravilla. Oye, Algunas notas este periodísticas. diario de qué año a qué año es más o menos, Ángel? Es del 54 al 56, Ok. ¿sí? Y cuando conoce a Heidegger es en 54, ¿no? Dice, nada más por mencionar lo que dice el 10 de febrero del 54, dice, en su diario escribe sobre Heidegger, tiene cara de diablo, el rostro no es sereno, ¿no? Y a partir de ahí comienza con muchas afirmaciones, ¿no? Hablar sobre hermetismo en torno a Claro. Heidegger, torturantes oscuridades, dice que solo queda de él un poema grandioso, etcétera, ¿no? O sea, muchas cosas así Qué interesante, que... qué interesante. Ajá. Oye, y también, bueno, ya después, si quieres, podemos hacer una segunda parte y analizar la participación de Uranga en la política, ¿no? Que creo que es algo muy espinoso, complicado, pero valdría la pena echarle un ojo, sobre todo, no sé si recuerdes esta columna que en teoría él hizo en algún diario de circulación, bueno, creo que era nacional, pero que era el diario que más ejemplares tiraba allá en el 68, y se dice que de manera anónima él escribía esas columnas que cuando yo leí esa parte, me sorprendió muchísimo, ¿no? Su participación en ese aspecto. Así es. Es muy interesante que yo creo que podemos continuar hablando de esto en otro momento, si quieres también lo hacemos en relación con estos alumnos de Gauss, ¿no? Por ejemplo, el caso de Alejandro Rossi, que también se publicaron ya sus diarios, ¿no? Y es muy interesante porque todos ellos fueron alumnos de José Gauss, todos ellos tuvieron algún interés por Heidegger en algún momento y por renovar precisamente la filosofía en México, y ocurre un alejamiento de la filosofía
un acercamiento a la literatura y posteriormente también a la política, ¿no? El caso de, como sabemos, Alejandro Rossi también, gran amigo de Octavio Paz, Claro. jugó un papel importante en la política cultural en México. Y el caso de Uranga, efectivamente, no tuvo, digamos, esas concesiones que tuvo Rossi y esas relaciones que tuvo Rossi, y más bien se estuvo en el lado oscuro, digamos, ¿no? Uranga, efectivamente, como tras bambalinas, y con esta cuestión, esta relación con los partidos y con los políticos de su momento. Hay un textito por ahí de Cuéllar que recopila varios textos y narra un poco esta participación de Uranga en la política mexicana. Y de eso, pues sí, claro, podemos hablar posteriormente. Maravilloso. Pues ya tenemos título para la siguiente columna y te agradecemos mucho, como siempre, Ángel, que estés aquí los lunes por las mañanas, aquí en el De Eso se trata. Gracias, Ricardo. Gracias al público.